doctor José Manuel. Es turno del uso de la voz de Tamara Rodríguez de Movimiento Sumando Vida. Adelante. Muy buenas tardes, ya tardes, Presidenta, nos saludamos en la mañana, ya se nos hizo tarde. Secretario, buenas tardes, diputadas, diputados, miembros de las comisiones de Justicia y Salud Pública. Saludo con gusto también a las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales y a mis compañeras y compañeros que conformamos esta mesa de trabajo. Reconozco la participación de mis compañeros hombres porque, aunque no tengan útero, su visión es importante y su sexo no los desacredita. Al contrario, nos comparten su visión masculina y profesional del tema que hoy nos reúne. Ustedes son parte. De hecho, las 3 personas que presentan las iniciativas, 2 de ellos son hombres. Entonces están involucrados. Gracias también a las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública por permitir este espacio de participación ciudadana con el que podemos hacer realidad la gobernanza. Quiero agradecerles, diputadas y diputados, por este espacio y por su atención, por tener sus cámaras encendidas. Gracias porque ustedes son ejemplo para la ciudadanía también al escuchar, al dialogar. La presentación que tengo a nombre de Movimiento Sumando Vidas, expongo razones por las cuales nos oponemos a las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado de Guanajuato por los diputados María Magdalena Rosales, Ernesto Alejandro, del Grupo Parlamentario Morena, y el diputado Isidoro Balsadúa, del PRD, para despenalizar el aborto en el Estado de Guanajuato. La presente Tamara, disculpe, perdimos su audio. No sé si nos escuche, ¿puedo hacer pausa? ¿Tienes audio? En torno al aborto. Tamara, perdón, ¿Sí? La perdimos, no escuchamos su la última intervención. No sé si pudiera, por favor, retomarlo. Gracias. Sí, Presidenta, gracias. Les comentaba que la presente exposición va en función de 3 puntos. 1, de las imprecisiones, inconsistencias y términos inexistentes dentro de las iniciativas presentadas. 2, comentarios típicos en el discurso en torno del aborto. 3, del aborto como explotación y abandono de las mujeres. Desde luego, la vida del ser humano en el vientre es muy, muy importante y la vida de la mujer también. De las imprecisiones, inconsistencias y términos inexistentes de esta iniciativa propuesta, el término interrupción del embarazo utilizado en la iniciativa es erróneo. La definición de interrupción es cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Un embarazo no puede reanudarse después del aborto, como si fuera una película que estoy viendo en Netflix y le pongo pausa y después la vuelvo a ver. Establecer la interrupción del embarazo es una manera eufónica de matar al no nato, quien como ser vivo en gestación tiene derechos humanos, no solamente la madre, pero la madre también. En la iniciativa se le llama cigoto, bebé, feto. Son diferentes etapas del desarrollo humano. Somos mórula, gástrula, blastocisto, cigoto, embrión, niño, niña, adolescentes. Y así en nuestras siguientes etapas. Pero no es que nos transformemos de un ser a otro. Es un proceso continuo dentro del ciclo de la vida del ser humano. Lo que le sigue, hay una parte en la iniciativa de ley que me saltó bastante porque me parece como una apreciación muy personal, en la que dice, lo que le sigue molestando es el disfrute de la sexualidad. Disculpen, ¿a quién le molesta? ¿A quién le están redactando la iniciativa? Porque de referirse a los colectivos pro vida, somos grupos que celebramos la vida y promovemos la sexualidad humana en plenitud.
Sería una incongruencia de nuestra parte promover la vida y eliminar el gozo de la sexualidad, cuando es propia del ser humano por ser sexuados. Se concibe la sexualidad como una dimensión hermosa que abarca todo nuestro ser, incluida nuestra mente, facultades superiores, emociones, cuerpo y no solo la genitalidad, como muchas propuestas reduccionistas lo refieren. Así que queda la pregunta abierta. ¿A quiénes se refieren cuando redactan lo que les sigue molestando es el disfrute de la sexualidad? Continúa en la redacción, mi exposición, en la redacción de la iniciativa, cuando dice que a las 12 semanas el feto no cuenta con un sistema nervioso desarrollado, por lo que los argumentos acerca de que el feto siente son una falacia. Y aquí les quiero contar la historia de Annie. Annie es una niña de 7 años, hermosa, que come, va al baño, crece, aumenta de tamaño, se le caen los dientes, llora, pero con hidrancefalia desde su nacimiento y otras situaciones en su salud que le han provocado complicaciones en su sistema nervioso, haciendo que Annie no sienta, provocando complicaciones en su sistema nervioso, y pasa así, como dice la iniciativa, Annie no siente, tiene lapsos en los que no siente. Cuando bañan a Annie, tienen que moderar la temperatura del agua para evitar quemaduras en su piel. Entonces, porque no siente, ¡vamos a matarla! No, momento, se escucha feo, vamos a interrumpirla. Annie me ha enseñado que no sentir no hace menos a un ser humano. Al contrario, es una mujer guerrera porque ella nació con su padecimiento. La recuerdo bien en la incubadora, apretando mi dedo con su mano. Ella lucha por la vida más que otros y otras que tienen sus capacidades y un sistema nervioso bien desarrollado. No es válido ni verdadero sostener que es viable abortar bajo la premisa de que el feto siente o no siente. Annie no ha tenido una maduración de su sistema nervioso. No siente, tiene 7 años, es una niña y es mi sobrina. El aborto es siempre una forma de discriminación por tamaño o desarrollo o por ciertas características. En estas iniciativas presentadas no hay un solo instrumento, pacto, tratado nacional o internacional que enmarque el aborto como un derecho. El derecho al aborto no existe. Por el contrario, sí existen tratados ratificados por el Estado mexicano que reconocen y protegen la vida desde el momento de la concepción, como por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. El aborto no es un derecho humano. Los derechos humanos tienen una justificación intrínseca, más allá del derecho positivo, porque nacen en el derecho natural. Luego entonces, visto que los derechos son de las personas, se establece con base a su condición de vida otorgar licencia para matar a un ser humano vivo en gestación por cualquier condición de la madre. No alcanza esa caracterización. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado efectivamente, si bien cuando el artículo 1 de la Constitución alude a la persona, se entiende de principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el reconocimiento de los derechos humanos. Esto es inherente a su condición humana y dignidad intrínseca. Si al legislar dejamos de lado los principios y las realidades injustas que se nos presentan todos los días, no estaremos en la ruta de construir una sociedad sostenible, y una sociedad que no pone al centro a la persona no podrá seguir ni conseguir el bien común. Lo anterior implica que las políticas públicas deben de ser encaminadas a lograr que las mujeres guanajuatenses gocen de orientación previa al embarazo no deseado, que gocen del acceso a la anticoncepción, es así, de manera gratuita y completa, que gocen de educación sexual
sin adoctrinamientos y valores humanistas, porque si se trata de que obtengan una vida apegada a su dignidad como personas, pero no sobre la base de desconocer la propia dignidad del nuevo ser humano en gestación. Es innegable el derecho del no nacido a la vida, pero la pretensión de las mujeres para poder matar a aquellos seres que se encuentran en gestación por acciones propias voluntariamente consentidas no alcanza el estatus de derecho. Es una pretensión que no justifica la modificación de nuestro marco normativo, que pugna por la dignidad de los seres humanos más indefensos, precisamente porque en atención al principio del interés, precisamente porque en atención al principio del interés superior del menor, ya es sujeto de la protección por parte del Estado. Una mujer con oportunidades siempre dice sí a la vida. Una sociedad que es la grandeza de México no puede generar un falso derecho para prohijar la responsabilidad de sus ciudadanos y sus ciudadanas en el ejercicio pleno de su desarrollo, pues todo ello conlleva el libre arbitrio, pero también la elevación de las consecuencias. No se trata tampoco de ir contra la constitucionalidad ni la convencionalidad, pues los artículos tienen una claridad meridiana sobre la dignidad humana. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Constitución Local del Estado de Guanajuato. Y en el plano convencional también se encuentra el sustento. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley en general. A partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Ahora bien, quienes promueven la iniciativa dicen que es para la felicidad de la mujer que no desea ser madre, que es porque se le priva de un derecho, pero ya ha quedado claro que no es que es una pretensión simplemente. No es un derecho natural, no es un derecho humano, es una aspiración simplemente, y exaltarla de emotividad y sentimentalismo y verla como la solución a todos los problemas sociales no abona a que nuestra sociedad sea plenamente sostenible y civilizada, sino todo lo contrario, porque nos estaría colocando en un camino de deshacernos de los seres humanos que se consideren un estorbo para nuestra felicidad o comodidad. Llámese un pariente, un enfermo, adultos mayores, que ya no pueden valer el mismo. Condiciones o menores con distintas condiciones como hidrocefalia, cri du chat, Down, etc. Y seguir esta ruta nos lleva a una mayor deshumanización, a la falta de solidaridad y, en suma, a la falta de respeto a diversas personas. Es la construcción de una civilización insostenible. Sobre algunos comentarios en torno al aborto, tener derechos sobre nuestro cuerpo, como mujeres merecemos se cumplan los derechos humanos, no solo en nuestro cuerpo, como si fuéramos piezas de coches para permitirnos este lenguaje. Los derechos humanos deben ser aplicados en todo lo que somos como persona, como una unidad, no como autopartes. Es deber del Estado asegurar el cumplimiento de estos derechos y deber ciudadano cumplir las obligaciones que de estos surgen. Traer al mundo a seres humanos para sufrir toda su vida es principalmente responsabilidad del Estado implementar las condiciones para que los ciudadanos no vengan a sufrir toda su vida. Al contrario, para que los ciudadanos logren la plenitud de su desarrollo y convivan en paz. No pido aborto. Pido que seamos creativos para lograr condiciones de bienestar. No nos merecemos hacernos esto como humanidad. ¿Cómo fue que llegamos al punto de considerar justicia y desarrollo que quitarle la vida a un ser humano en el vientre de su mamá es la solución? El aborto es una salida fácil y una política a corto plazo, una supuesta respuesta necesaria ante problemas sociales complejos.
es un síntoma de una carencia de Estado de Derecho, instituciones débiles y un sistema de salud precario. El aborto no es seguro. Es un acto terapéutico que tiene como resultado directo la muerte de un ser humano y consecuencias devastadoras para la mujer. El aborto no es gratuito, genera gastos y por lo tanto impacto presupuestal estratégicamente en esta iniciativa no explica cómo lo van a hacer. Pero gratuito no es. Así que lo que verdaderamente plantea esta iniciativa es el financiamiento del asesinato de niñas y niños por nacer con el dinero de todos los guanajuatenses. El aborto como explotación y abandono de las mujeres. ¿Cómo fue que llegamos a mercantilizar a la mujer y de hacerla creer que matar a su hijo era empoderarla? Los derechos particulares e individualistas, como el del aborto, terminan explotando a los más débiles. Detrás de muchos derechos del sujeto encontramos estructuras de poder y de inequidad. Es muy peligroso porque el aborto genera un círculo vicioso de violencia del cual muchas mujeres no tienen salida. El acceso al aborto ha servido como seguro, aumentando la expectativa y la frecuencia de las relaciones sexuales entre jóvenes, haciendo más difícil que la joven lo niegue al varón y así incrementando embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Cito a Richard Stitch, doctor de la Universidad de Yale, en el artículo científico El efecto de la legalización del aborto en el comportamiento sexual. El aborto aumenta el poder de opresión de los hombres. El aborto solo favorece al hombre. Es un acto machista porque él no sufre el trauma, se evita el gasto económico, responsabilidad, etc. Si la mujer aborta, el varón se ve liberado de cualquier responsabilidad como padre y a la vez conserva a la mujer como su objeto sexual. Les quiero platicar otra historia. Un día saliendo de dar una conferencia en una universidad de aquí de nuestro estado y tenía que ver con temas en favor de la vida y de la dignidad de la mujer. Un joven me dijo: Tamara, yo estoy a favor del aborto porque la neta no me gusta usar condón. ¿Qué pedagogía estamos construyendo para el criterio de los hombres? ¿Qué mensaje le estamos dando a la juventud para que se ponga a pensar y a tener criterios de generar juicios como el que les acabo de decir? ¿Cuál será el impacto del poder en las relaciones de pareja al vulnerar a la mujer de esta manera, con esta ley? Sin embargo, también si ella rechaza el aborto, si la mujer rechaza el aborto y da a luz a su hijo o hija, también puede perder, ya que la decisión de no abortar ha sido de ella sola y sobre todo, si él ha ofrecido pagar los costos de la terminación del embarazo, el padre pensará que el nacimiento de la niña o el niño es responsabilidad de ella sola. Así también, el cuidado y la formación le pertenecerían solo a ella. A consecuencia de esto, se ha incrementado significativamente el número de familias encabezadas por una madre soltera. ¿Dimensionan el impacto del aborto? ¿Dimensionan el impacto cultural, cognitivo, en el imaginario colectivo que tiene una decisión así? Diputados y diputadas, está en su mano, está en su voto. Urgen políticas públicas que ayuden a las mujeres a salir de estas situaciones de desventaja. ¿Qué opciones podemos tener para que los hombres se responsabilicen? ¿Qué nuevas políticas se podrían proponer para proteger a las niñas y niños del abandono de su padre? Con el aborto seguimos fomentando la irresponsabilidad y el abandono de los hombres. Y las más perjudicadas somos nosotras, las mujeres. En el caso de embarazo por violencia sexual, es un error debatir sobre el castigo a las dos víctimas inocentes, la mujer y el ser humano por nacer. Se trata de debatir sobre el castigo al violador, que es el verdadero criminal. No se puede agregar más sangre al dolor de la violación. Discrimina al hijo, al niño o a la niña por el origen de su vida y en el caso de la mujer se añade más dolor. En caso de violación, algunos argumentan que la gestación de un hijo no querido aumenta y agrava el trauma. Sin embargo, la muerte de un hijo incluso no querido por medio del aborto es un trauma que se suma a la violación. Continuar el embarazo ofrece la posibilidad de reconciliación con el hijo inocente.
Invito a quienes presentan las iniciativas a profundizar en la exposición de motivos de tal forma que se realice con el hijo inocente. Invito a quienes presentan las iniciativas a profundizar en la exposición de motivos de tal forma que se realice investigación, tenga rigor científico lo que redactan, se consideren fuentes bibliográficas, marcos normativos, análisis y diagnósticos de las condiciones de la mujer y su entorno. Mis compañeros y mis compañeras médicos les pueden dar mucha información. Tampoco es cierto que esta iniciativa implique igualdad porque el hombre no tiene tal derecho. Por último, quiero invitarlos a visibilizar que el problema son las circunstancias en las que se vive el embarazo, con condiciones injustas. Exigimos políticas públicas adecuadas para la solidaridad, que promuevan la solidaridad y permitan lograr una sociedad incluyente y con los desvalidos, con los desprotegidos, no exterminando indefensos y protegiendo a la mujer y a la familia. Necesitamos fuertes sanciones a los hombres que generan violencia intrafamiliar y cometen violencia. ¿Sí? Ya, gracias. Adelante. Gracias. El aborto es una política de un Estado fallido al que lo rebasaron las problemáticas sociales y sus legisladores se dieron por vencidos. Yo considero que esta legislatura es de valientes, de gente grande y no de copiones, que van a generar mejores políticas públicas creativas e innovadoras para que no tengamos que llegar a estos extremos de plantearnos alternativas entre lastimar a los más vulnerables seres humanos en el vientre y a la mujer. Por último, quiero agradecerles este espacio y hacer una invitación para que gobiernos, ciudadanos e instituciones hagamos todo por ser creativos, empáticos, compasivos, para defender la verdad, la vida y vivir sin violencia. Es cuanto, Presidenta.